Vamos a hablar con un dirigente que tiene que ver con la ruralidad de la República Argentina. Él ayer estuvo presente en Parque Norte, en donde el presidente Alberto Fernández hizo un discurso al final del primer encuentro del Consejo Económico y Social. Él es el presidente de la Federación Agraria Argentina y también integrante del Consejo Económico y Social, y es Carlos Sachetoni. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, había leído declaraciones sobre el discurso del lunes pasado del presidente ante el 1 de marzo, ante el Congreso, y en ese momento, como dirigente de la Federación Agraria Argentina, como presidente de la Federación Agraria Argentina, habías dicho que en cuanto a lo que había expresado en políticas hacia el sector agropecuario, el presidente te había dado la sensación que tenía como un gusto a poco. Si tenés que balancear el discurso del 1 de marzo del presidente Alberto Fernández frente al Congreso y el discurso que escuchaste ayer, un discurso que para mí fue mucho más dialoguista y que cambió el tono totalmente del discurso del lunes pasado, ¿con qué discurso de Alberto Fernández te quedás y por qué? Y obviamente que con el de ayer, por una sencilla razón. El pueblo argentino, la verdad que no resiste más piedrazos de una vereda a la otra, más grieta, eh, y necesitamos aunar esfuerzos entre todos los sectores, Mm, hasta obviamente en eso involucrado el arco político, y salir adelante, cada uno con sus ideas, pero tratando de encontrar un consenso, y la verdad que tenemos un país mm, geográficamente y climáticamente bendecido para producir, para mm, un montón de actividades que se pueden realizar, y que realmente el mundo está demandando de que Argentina produzca, que exporte, mm. eh, y que recompongamos nuestra situación. La verdad que si hay algo que es imperdonable es que tengamos el 50% de pobreza. Carlos, cuando ayer te llamé a la tarde para cerrar esta entrevista, yo sentía como mucho ruido y claro, después inmediatamente dije, claro, está en Parque Norte. Sí, Y lo que quería era tratar de que nos contases, tanto a la audiencia como a mí, cómo fue la dinámica de ese encuentro de ayer en Parque Norte, porque había mesas, en una mesa se lo vio al secretario de Asuntos Estratégicos y presidente del Consejo Económico y Social, Gustavo Vélez, interactuando con otros miembros del Consejo. Entonces, que nos cuentes un poco cuál fue la dinámica de la tarde y, por ejemplo, con quién te tocó en la mesa sentarte y compartir algún tipo de diálogo. ¿Cómo fue esa tarde en Parque Norte ayer? bueno, a la mañana ya habíamos arrancado trabajando, donde confluíamos por un color que nos acreditaban, y a la tarde por el número que nos habían acreditado. Mm, Mañana me tocó y coincidentemente a la tarde, con la rectora de la Universidad de Sion. También estaba Miguel Acevedo, mm, y la verdad que no recuerdo, había una mujer más y los demás eran integrantes de la coordinación de Vélez. sí. Y a la tarde estuve en una mesa, como era de ambiente, obviamente me tocó con el ministro, con Mm, Cabandier, mm, con su equipo de trabajo, y también nuevamente con la rectora de la Universidad de Misiones, mm, con gente del SENASA y del CONICET, mm, y bueno, y con el presidente de la Bolsa de Cereales, que también estaba en la misma mesa. mm. Y se Y- habló obviamente sobre ambiente y sobre energías renovables, todo lo que hace también a mucha parte del arraigo, que es la energía renovable, para mm, llegar con energía donde no hay, mm, y con algo muy importante en estos momentos, que es tener internet o mm. llegada Claro. de conectividad a lugares distantes, como para generar arraigo en la ruralidad en la Argentina. Y en realidad lo que creo que termina pasando, por lo menos es lo que yo vislumbro,
por eso bregamos tanto para que este Consejo Económico y Social se pusiese en marcha, por lo menos desde este programa y yo como periodista, porque considero que cuando uno se sienta frente a una mesa con alguien que no piensa lo mismo, ya el propio hecho de compartir un espacio hace que puedan llegar más próximos a esos puentes, ¿no?, de diálogo. Y me parece que un Sí, poco la sí, sí. dinámica tiene que ver con eso. Sí, por ahí tenemos quizá, porque los argentinos somos muy de tener opinión formada a veces hasta con desconocimiento o con poco conocimiento de algunas cosas, Mm, y cuando llegamos a un entendimiento de explicar el porqué de cada situación, eh, es más fácil entenderse y tener una postura quizás hasta más claro. unificada, o que tenga un consenso mucho más rápido que cuando eh, el diálogo soluciona muchos problemas. Yo no digo que todos, yo creo Mm, que hay veces que es hasta saludable mm, que haya una reacción, una protesta, una muestra de descontento, porque profundiza un diálogo que tiene que ser más serio, porque claro. algo no se tomó en serio y hay que Mm, tomarlo. Pero el diálogo siempre hace que cada uno ponga una postura y vayamos buscando un camino de mm. encuentro que quizás está a la mitad de cada uno de las posturas que tiene. Carlos, sos integrante de lo que se llama la mesa de enlace, ¿no? Conjuntamente con Inagro, con CRA, con la sociedad rural y obviamente vos como presidente de la Federación Agraria Argentina. Y en un 2021 que promete una liquidación de exportaciones de granos récord, en donde algunos llegan a garantizar más de 30.000 millones en divisas para este año, el trabajo del Consejo Agroindustrial, ¿cómo es tomado dentro de la mirada de la mesa de enlace? Bueno, ahí hay 3 de las 4 entidades, estamos dentro del Consejo Agroindustrial Mm, eh, y estamos trabajando día a día en esa situación. mm, Rural optó por no estar, dio sus fundamentos y son respetados, y hasta incluso da la madurez que está teniendo también el campo argentino, porque mm, sabemos perfectamente, esto por ahí lo hablan mucho. Don Humberto Volando decía que eh, se podía reactivar el país con el campo, nunca sin el campo y menos contra el campo, pero mm, por ahí en los últimos años se ha dado de distinguir que no todos somos el mismo campo, y eso ya es entendido que es así. mm, Cada uno tiene su particularidad y dentro de sus particularidades se defienden, mm, y muchas veces a veces las defendemos en soledad, porque las demás entidades no lo comparten, como fue la compensación de retenciones, o como en sí, este caso la rural que decide no estar en el consejo y lo entendemos, o mm, como cuando Coninagro decidió no acompañar el cese de comercialización y lo entendemos, porque creo que esa es la madurez que tiene que tener la Argentina, mm. ¿Cuál en es el donde punto que lleva a la sociedad rural, a Pellegrina, que es su presidente, a exponerle a las otras tres entidades que no pertenece al Consejo Agroindustrial? bueno, él no comparte ciertas mm, situaciones que se han dado dentro del Consejo Agroindustrial y Mm, son respetadas, principalmente con el tema de, el diferencial, que cosa que nosotros no compartimos tampoco, mm, el diferencial que se le dio a la industria, que sí, sabemos perfectamente que es una transferencia de recursos del sector primario al industrial. mm, Una cosa es incentivar a un sector para que procese, para que dé valor agregado, y otra cosa es generar transferencia de recursos para que se equilibren sus números. mm, La verdad que ahí en eso compartimos esa situación, mm. y después algunas situaciones que tendrá Daniel, y obviamente que él es el que tiene que explicarlas si hay que explicar algo, ¿no? Mm. ¿Vos considerás que es de gestión o que es más bien ideológica ese apartamiento? No, creo que es de gestión, creo Mm, que es de gestión mm, y algunas diferencias que tendrán ellos, y bueno, mm, nosotros las respetamos, no las compartimos mm, obviamente, porque por eso estamos en el Consejo mm, Agroindustrial, mm.
entendemos de que en todas las mesas, yo estoy también en el Consejo de Agricultura Familiar, comparto en toda Sudamérica con Coprofam, soy el secretario de la Agricultura Familiar a nivel Mercosur, y estoy dispuesto a sentarme a dialogar para solucionar los problemas de los muy pequeños productores, de los no tanto, de los medianos, y compartir mesas con grandes productores o industriales, obviamente siempre sabiendo quién soy y a quién represento, y tratando de estar en una mesa de discusión y no arriba de la mesa como comida, digamos. Sabés que hay una compañía de trabajo que se especializa en este programa sobre temas que tienen que ver con medio ambiente, y dentro del medio ambiente muchas veces sus temas tienen que ver con la desertificación de los suelos, con, por ejemplo, el trigo transgénico, con realidades que vive no solamente la República Argentina, sino el mundo en su relación con el clima. Y ella, Sofía Montesanto, te la presento, Carlos, y quería hacerte una pregunta, así que si la podés escuchar. ¿Cómo no? Buen día, Sofía. Ya. Buen día. Teniendo en cuenta los proyectos para modificar la ley de semillas que pone en peligro el uso propio del agricultor, también la reciente aprobación del trigo transgénico y el mensaje que dio el presidente frente al Congreso diciendo que va a promover la producción agroindustrial, ¿vos creés que la Argentina a mediano o largo plazo va a tomar la decisión de realizar la transición a sistemas de producción más sustentables como la agroecología, teniendo en cuenta el ambiente y los derechos del pueblo? ¿O crees que va a seguir profundizando el agronegocio con las consecuencias que ya vemos y que este modelo implica? No, creo que, a ver, seguramente que va a haber una etapa de transición, porque no de un día para otro, ni siquiera Europa, que digamos vocifera que es agroecológico, está como para decir es agroecológico, le falta muchísimo para llegar. Pero creo que es una época de buscar las producciones más sustentables, más amigables con el ambiente, y lo que yo entendí de lo que dijo el presidente es lo que estamos persiguiendo detrás del proyecto de ley del Consejo Agroindustrial, que son mejoras impositivas, incentivos para producir más, para generar mayor mercado y para dar en consecuencias más empleo, garantizar la soberanía alimentaria y también consolidarnos como exportador en el mundo. Pero no, nosotros, o sea, dentro de lo que es la ley de semillas, lamentablemente tenemos una ley que respeta el uso propio gratuito, pero que lamentablemente deja abiertas las banquinas para que por el costado nos cobren regalías en productividad, que sinceramente esas regalías extendidas son lisa y llanamente retenciones privadas, de empresas privadas que proveen las semillas. Está trabada la ley de semillas, ¿no, Carlos? Nosotros trabajamos bastante, lamentablemente llegó un tiempo electoral, sí, y se suspendió acá por el 2018 era, por ahí. 2018. Se cayó por el tiempo, ¿no? Que no terminó tratándose. No era por el tiempo, es porque hubo falta de voluntad. Nosotros le habíamos hecho muchísimos aportes en donde, como todas las leyes, hay muchas leyes presentadas, proyectos, ¿no? Y todos, o casi todos, inciden en una misma situación de generar un umbral en donde se preserve el uso propio gratuito para el pequeño y mediano, sí, y de estas una vez que usan y hacen reserva, esa reserva que paguen un porcentaje por la reserva de esa, pero un rango de producción. Y lo que sí, obviamente, nosotros repudiamos este tema del trigo transgénico, primero porque no está aceptado en ningún lugar del mundo, claro, y que nos puede traer muchos inconvenientes porque sabemos que si se aprueba el cultivo comienzan se empieza a contaminar y puede aparecer trigo transgénico en cualquier envío, y la verdad sería desafortunado llegar a un país que no tiene aprobación con alguna pequeña incidencia de este trigo. Bueno, hay una causa que tramita el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil número 2 de Mar del Plata, que está a cargo de Néstor Adrián Salas, que tiene que ver con, evidentemente, un grupo de
asambleas socioambientalistas y agroecológicas, que evidentemente estos productores han llevado adelante una medida legal para que no se implemente el trigo transgénico en lo que serían los campos de la provincia de Buenos Aires. Queríamos tener tu opinión sobre esto y cerrar la entrevista con algo que termina sucediendo ayer, que es cuando antes de que hablara el presidente, le tocó hablar a algunas personas que estaban en la reunión y que son parte del Consejo Económico y Social, y uno de ellos fue Ricardo Piñanelli, el secretario general de ESMATA, a quien me gustaría que escuchases un fragmento de lo que dijo y después sobre eso dialogar un poco con vos y cerrar esta entrevista. Así que escuchamos a Ricardo Piñanelli, si te parece, Carlos. Sí, sí. Que nos hayan declarado un sector estratégico es un orgullo. Ojalá que toda la industria sea declarada un sector estratégico, no el sector automotriz, porque va acompañada de leyes que van a ir al Congreso, que fueron consensuadas con el Ministerio de la Producción y el más bravo de Economía, pero también están consensuadas. Y ahora está a disposición del Ejecutivo para que lo mande al Congreso. ¿El por qué es muy importante? Porque lograr convertir a la industria en general en una política de Estado sería quizá el sueño de todo argentino. Porque la industria siempre fue la que más sufrió en los avatares económicos. Bueno, Carlos, quería tratar de finalizar con este corte de audio, porque creo que es un poco desde la mirada mía, desde la mirada del análisis periodístico, lograr coronar, ¿no? Que la industria pueda tener al fin un puente en las cadenas de valor con el sector agropecuario y por eso hacerte escuchar a vos, que sos presidente de la Federación Agraria Argentina, a un referente de la Argentina industrial, para que alguna vez, como lo escuché a Miguel Acevedo, el presidente de la UIA, comprender que la Argentina termina saliendo cuando se potencia la cadena de valor ante un producto, ¿no? Que comienza en el campo y termina en una fábrica. ¿Qué pensás de esto, Carlos? Sí, a ver, es la posibilidad de hacer multiplicación de empleo y de industrializar la producción es lo mejor, porque entonces llegamos con productos industrializados al mundo y no con productos primarios en donde ese valor agregado se lo dan en otro lugar. Lo que sí hay que tener cuidado es que sea valor agregado y no de costo, y con lo cual por ahí, para tener rentabilidad, trasladan algún costo hacia abajo y le terminan pagando un poco al primario. Te escucho medio mal, Carlos. Por ahora veníamos bien y estábamos tratando de darle ofrendas a los dioses, pero me parece que te perdimos, Carlos. ¿Me seguís escuchando? No, lo perdimos. ¿Ahí me escuchás, Carlos? Sí. Cerrá para finalizar, porque veníamos bien con el sonido, pero bueno, sí me gustaría que cierres si se puede escuchar con alguna apreciación tuya. A ver si ahí me escuchan. Sí, ahí estás bien. Perfecto. No, digo que la industrialización es muy necesaria. Lo que sí que hay que generar una convivencia en donde no necesariamente para que se desarrolle la industria se deba oprimir al sector primario. Yo creo que al contrario, hay que generarle valor agregado a la producción, con lo cual se multiplica el empleo. Es sumamente necesario que el agro pueda desarrollar un polo industrial más potente que el que tenemos, si bien en algunos casos se está desarrollando, que podamos tener una buena potencialidad y que podamos llegar al mundo con producto terminado. Muchísimas gracias, Carlos. Buen fin de semana y bueno, estaremos hablando en otra oportunidad, tal vez durante este 2021. Así que te mando un abrazo. Bueno, igualmente y buen fin de semana. Muchísimas gracias. Quien está hablando con nosotros era el presidente de la Federación Agraria y además integrante del flamante Consejo Económico y Social, y él se llama Carlos Achetoni.